Gracias por visualizar esta presentación. Mi nombre es Ámbar Mora, estudiante de doctorado de la Universidad de Salamanca en el programa de Historia del Arte y Musicología. Y aquí les voy a hablar sobre arquitectura líquida para la contemporaneidad y su presencia en los museos de arte. Para introducir un poco al tema, me gustaría empezar hablando de cómo la arquitectura, en su labor de facilitar y de hacer más cómoda esa condición humana de habitar el mundo, de proveerle al hombre con un refugio para protegerse de las condiciones del medio y un espacio delimitado y ordenado acorde a sus costumbres, esta ha ido evolucionando junto a él y ha ido construyéndose en torno a sus necesidades. De esta manera, como ya lo han planteado numerosos teóricos a lo largo de la historia, la arquitectura ha sido siempre un reflejo de su época y una muestra de hasta dónde el pensamiento va exponiendo los límites y las posibilidades humanas. En este aspecto, cuando hablamos de la contemporaneidad, una época caracterizada por su ritmo acelerado, con una dinámica cimentada sobre las bases del capitalismo de consumo, en la que suceden grandes cambios en cortos periodos de tiempo y cuyos elementos están en un proceso constante de mutación y perfeccionamiento, vemos que la arquitectura también ha tenido que evolucionar y redefinir sus límites. Vemos que en la actualidad la práctica arquitectónica ha dado un paso adelante, superando en gran medida la idea tradicional que la vinculaba a cualidades como la firmeza, la estabilidad, lo duradero y lo definido, para abrirse a este carácter más fluido e indeterminado de la vida contemporánea. En ese sentido, podemos nombrar una serie de cambios en los que se evidencian esta evolución en la arquitectura. Vemos que la misma se vislumbra con un carácter mucho más flexible y fluido, concibiéndose el espacio de una manera más dinámica, capaz de adaptarse a los distintos cambios que se produzcan en el tiempo. Lo que nos lleva a un segundo punto de cómo el tiempo ha alcanzado primacía sobre el espacio. Vemos cómo el tiempo va a adquirir mayor relevancia a la hora de abordar el diseño arquitectónico, planteándose configurar el espacio de tal manera que éste pueda modificarse y adaptarse a diferentes situaciones en el tiempo. Esta forma se aleja un poco de esa manera tan tradicional de proyectar en la que el uso de los espacios y el recorrido de los usuarios quedaba inmutablemente determinado por los elementos, por la disposición de los elementos físicos como son los muros, las puertas, las ventanas, las cubiertas. En cambio, vemos cómo en la actualidad se plantean numerosas propuestas que conciben el espacio como una categoría abierta a múltiples escenarios posibles. Incluso se plantean soluciones que incorporen nuevas tecnologías que permitan a la arquitectura ser interactiva y capaz de adaptarse en tiempo real a las necesidades de los usuarios y a los cambios en el entorno. En esta línea encontramos las propuestas de arquitectos como Marcos Novak, quien explora las posibilidades en el ciberespacio para desarrollar edificaciones basadas en un algoritmo genético que le permita mutarse y que le permita mutar y cambiar en favor de las diferentes necesidades o cambios que puedan producirse en el entorno. Por otro lado está la propuesta de Cass Osterhuis, quien plantea los términos hypervoice y emotive architecture, planteando la arquitectura como un cuerpo capaz de responder en tiempo real a los cambios del entorno. Este propone el uso de diversos dispositivos electrónicos y mecánicos y de sensores que sean capaces de captar los datos del entorno, ya sean datos, cambios en el clima o en la función, para procesarlos por medio de un computador y generar cambios en la arquitectura como respuesta a esos estímulos. Incluso se experimenta con la creación de elementos constructivos capaces de interactuar con los usuarios, como es el caso de esta pared interactiva, que es un prototipo de componente para una emotive architecture. También está Lars Spuibro, quien tiene una propuesta un poco similar a Osterhuis. Este apuesta a la experimentación computarizada en el ejercicio arquitectónico, empleando dispositivos
dispositivos electrónicos y mecánicos para generar un sistema reactivo que capta información del entorno y cambia a la par con este, como es la propuesta del pabellón de agua dulce, el cual es una instalación en la que por medio de sensores se registran los movimientos de los usuarios y estos pueden modificar las condiciones del interior del edificio. Otro aspecto líquido de la arquitectura actual es el carácter efímero de las edificaciones. Vemos que ya la perpetuidad de la obra arquitectónica no es una de las mayores preocupaciones de los arquitectos de hoy en día, aunque podría decirse que por el carácter material de la arquitectura es importante su capacidad para sostenerse y perdurar, pero en un mundo que ya se ha acelerado por las nuevas tecnologías y donde impera el nomadismo, el tiempo de vida de las edificaciones se ha acortado considerablemente. Esta necesidad de que la arquitectura se impusiera al paso del tiempo y de plasmar en ella unos valores absolutos y eternos se ha sustituido por estructuras ligeras, efímeras, desmontables, adaptables y que se construyen con materiales reciclables, baratos y de corta vida útil. Vemos que estos grandes templos y palacios ya han sido sustituidos por viviendas portátiles, edificios desmontables, dejando claramente entrever cómo el carácter efímero de los sucesos de la vida contemporánea ha sido traducido a la arquitectura. En este caso vemos un ejemplo del Gran Teatro de Burdeos, inaugurado en el 1780, un edificio que se impone con unos elementos muy sólidos y pesados, en contraposición con esta propuesta de hábitat, el White Bio, de Alquinoma, planteada con unos elementos muy ligeros y capaces de desmontarse y de una estructura ligera que permita eso, la movilidad y que no se impone ni se pretende que perdure por mucho tiempo. Por otro lado, pues, también está también esta tendencia del uso de materiales reciclados, como son los contenedores marítimos o los hilos de grano. Esta es una propuesta que se ha extendido mucho en los últimos años, incluso a diversas tipologías arquitectónicas. Aquí vemos, por ejemplo, la tipología de vivienda, que tenemos desde una vivienda familiar en Santiago de Chile hasta una residencia de estudiantes en Sudáfrica. También a la tipología administrativa, con una oficina de puerto en Israel y una oficina de correos en Estados Unidos. También la tipología educativa, con un jardín de infantes íntegramente construido con contenedores marítimos. Por otra parte, podría mencionarse también como la arquitectura ha trascendido a nivel formal a la idea sólida y tradicional que la mantenía anclada a lo simétrico, lo ortogonal, las formas pesadas y puras. Y como gracias a a la evolución en las técnicas y materiales constructivos, la arquitectura se aleja de esta geometría euclidiana para adentrarse a un mundo de formas sinuosas y en movimiento que también simulan ese fluir vertiginoso de la vida contemporánea, como los ejemplos que vemos aquí del arquitecto Frank Gehry y la arquitecta Zaha Hadid. Es importante también cómo se ha trascendido la idea del elemento sustentante y el elemento sustentado tan marcado y tan definido. En cambio, aquí se plantean los diversos elementos constructivos, como pueden ser los muros y las cubiertas, como un solo elemento continuo que fluye. Dicho esto, es evidente que la realidad social y la visión del mundo se ha transformado en las últimas décadas y consigo lo han hecho los paradigmas e ideales que definían y motivaban el quehacer arquitectónico. Podríamos referirnos de manera muy concreta a estos principios vitruvianos de firmitas, venustas y utilitas que habían servido de base a la tradición arquitectónica occidental y como ya en este punto han quedado a lo mejor no obsoletos, pero sí redefinidos. Ya la prioridad no es que los edificios sean firmes y que se impongan al paso del tiempo, sino que se transformen en él. Ya la belleza no está determinada por la pureza y la simetría, sino que se exploran las posibilidades más allá de la geometría euclidiana. Y ya el uso de los edificios está cada vez menos definido para proyectarse múltiple y cambiante.
Sin duda alguna, la arquitectura ha sufrido una transición de lo que se concebía como muy pesado, definido y sólidamente emplazado hacia una arquitectura que fluye, que cambia y está abierta a múltiples posibilidades y escenarios. Es así como esta nueva concepción de la arquitectura se ha relacionado con las cualidades materiales de los líquidos en cuanto a que estos son fluidos, leves, inconstantes y para los cuales el tiempo tiene mayor relevancia que el espacio. De este modo, la arquitectura actual se plantea fluir y cambiar constantemente al igual que un líquido y que de la misma manera que estos se adaptan al recipiente que los contiene, se adapten las edificaciones a las condiciones cambiantes de los usuarios, concibiendo así lo que podríamos llamar arquitectura líquida, un concepto con el cual se plantea como una metáfora de análisis. Los líquidos se plantean como una metáfora de análisis de la arquitectura contemporánea y a su vez es una propuesta de abordar el ejercicio arquitectónico de una manera que se asemeja al comportamiento fluido de los líquidos y de la vida contemporánea. Varios autores han abordado esta temática y han empleado el término arquitectura líquida, como es el caso de Toyo Ito, de Marcos Novak, Ignacio de Sola Morales y Luis Arenas. Y estos han coincidido en 4 puntos importantes que nos permiten entender lo que es una arquitectura líquida. Lo primero es que en esta arquitectura es muy importante la flexibilidad de uso de los espacios para adaptarse a las transformaciones constantes de la dinámica contemporánea. La capacidad de fluir sin imponerse al tiempo ni a los flujos de energía de los espacios, sino más bien adaptándose, transformándose y fluyendo con estos. También uno muy importante es la primacía del tiempo sobre el espacio, donde el espacio se va a concebir y a configurar acorde a los cambios en el tiempo y no a imponerse de manera rígida a este. También se trata de una arquitectura para la contemporaneidad que hace frente al ritmo acelerante y cambiante de la vida actual. Bueno, visto lo que es la idea de una arquitectura líquida, vamos a ver la presencia que esta ha tenido y en la tipología de museos contemporáneos de arte. Tomando en cuenta que estos son instituciones que han tenido también que hacer frente a la liquidez de los nuevos tiempos, incorporando en su programa distintos elementos de la cultura contemporánea. El museo ya no es visto únicamente como un lugar de exhibición de objetos, sino más bien de experiencias polisémicas, caracterizado por la multiplicidad de opciones tan propia de la sociedad actual. En este punto, el museo se empieza a concebir como una institución más abierta y flexible y en su itinerario se incorporará un mayor número de actividades y funciones. En este punto también la arquitectura comienza a tener un papel más activo y determinante dentro del museo. Ya este no se va a concebir como un simple contenedor de objetos. Y el programa arquitectónico va a ser cada vez más complejo, convergiendo en él gran cantidad de espacios de usos muy diversos, de ocio, de consumo, de aprendizaje y también con un carácter múltiple y cambiante. Por lo que cada vez más se le exigirá a la arquitectura esa capacidad para que los espacios sean flexibles y fluidos y que permitan la posibilidad de adaptación a circunstancias muy diversas. En otras palabras, todos estos aspectos en conjunto han derivado en la implementación de soluciones arquitectónicas con tendencia a liquidez, las cuales, con un propósito de análisis, se han clasificado en 4 categorías, las cuales son las soluciones a nivel formal, la distribución espacial y las soluciones museográficas y las soluciones en el ciberespacio, entendiendo el ciberespacio como un espacio expandido del museo y en el cual se evidencia también este aspecto de la contemporaneidad en el que el espacio físico comienza a tener un papel secundario. Y aquí es donde entran los espacios en el ciberespacio. Las soluciones a nivel formal son todas aquellas que rompen con esta concepción estática y rígida de la arquitectura tradicional y
y experimentan con la liquidez por medio de las formas. Se explora con geometrías no lineales, formas curvas, sinuosas y fluidas, concibiendo así edificaciones como las que vemos aquí, como el Museo Guggenheim de Bilbao o el Centro Heydar Aliyev en Bakú, que se contraponen a museos más tradicionales como el Museo del Louvre o el Museo del Prado, y también otorgándole a la edificación esa capacidad de ser en sí misma una obra de arte capaz de llamar la atención de los visitantes. También están aquellas soluciones espaciales que buscan hacer, como ya hemos hablado, de la arquitectura mucho más flexible y de los espacios sean mucho más versátiles para adaptarse a diferentes necesidades que puedan surgir en el museo. Y de este modo vemos propuestas como las del Museo de Arte de Kiev, en el que los espacios están pensados para albergar distintas actividades y distintas funciones y ser reconfigurables. También vemos las soluciones museográficas. Probablemente la museografía es uno de los aspectos en los que la arquitectura líquida podría tener una mayor presencia, tomando en cuenta que aspectos como la flexibilidad, la fluidez y la capacidad de transformación son de gran importancia. Vemos soluciones que se han implementado en la museografía en museos contemporáneos, como son el uso de materiales sencillos y de corta vida útil, como son el papel y el cartón, los cuales son fáciles de transportar, fáciles de montar, poco duraderos e ideales para espacios expositivos con un carácter dinámico y cambiante. También el uso de elementos que permitan a los espacios reconfigurarse, permitiendo esta facilidad para que los usuarios se adapten para que los espacios se adapten a usos muy diversos. También la incorporación de dispositivos electrónicos y nuevas tecnologías que también han contribuido a ser más flexibles y dinámicos los espacios expositivos, por medio del uso de elementos electrónicos como son paneles inteligentes, pantallas y proyectores que permiten generar distintos aspectos y experiencias dentro de un mismo espacio. En cuanto a las soluciones en el ciberespacio, vemos que estas son muy empleadas en la actualidad en los museos y hacen muy evidente el desplazamiento de esta cuestión contemporánea en la que el espacio físico ha quedado un poco desplazado. Algunas de las maneras en las que se utiliza el ciberespacio en los museos puede ser a través de una réplica virtual del mismo museo, que puede ser recorrida a través de aplicaciones como el Google Arts and Culture. También están aquellos museos que son completamente virtuales, en el que vemos salas de exposición virtuales con piezas de arte digital. También están museos físicos con colecciones virtuales, como es el caso del Museo Digital de Rumania, en el cual no hay exposiciones físicas, sino que esta cuenta con diversos dispositivos electrónicos que permiten a los visitantes acceder a las colecciones que se encuentran en el ciberespacio. Y nada, hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.